Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué momento están viendo este video. ¿Qué vamos a hacer hoy con Clarita? Vamos a cocinar algo bien rico y delicioso. Aquí tengo 2 libras de carne molida de res. Vamos a hacer carne de res con rajas de chile poblano. Tengo aproximadamente 6-7 chiles poblanos, al cual los vamos a asar en el comal, quitarle el pellejo y hacerlo en tiritas. Tengo 3 tomates grandes, 3 chiquitos, un pedazo de cebolla morada, la cebolla estaba chiquita, la estoy poniendo a la mitad de la cebolla, 2 dientes de ajo, al cual lo vamos a llevar al hornito a que se rostice. Vamos a rostizarlo esta ocasión, no lo vamos a hacer asado para que los muchachitos, las muchachitas que quieren aprender a cocinar, esto es bien fácil, no lo tienen que hacer, lo llevan al horno. Hasta los chiles lo pueden poner a hornear para poder quitarle el pellejo. Entonces vamos a empezar poniendo los tomates en el horno para que se vayan rostizando y empezamos asando los chiles. Eso es lo que vamos, que nos lleva un poquito más de tiempo, asar los chiles. Aquí tengo mis ajos, por eso es que tengo la ollita acá, pero voy a regresarlo aquí a su lugar. Y empezamos con los chiles. Una vez que los chiles ya los tenemos asados, como pueden ver, los llevamos a una bolsa para que suren, para que sea más fácil quitarle la cascarita o el pellejito, como le quieran llamar. Y lo reservamos por un rato. Nuestros tomates también ya estuvieron, como pueden ver, en el hornito. Es bien fácil de asarlo si no lo queremos asar en la estufa. Una de dos, lo podemos hacer en la licuadora o lo podemos hacer en el molcajete. Yo, como si cuento con el molcajete, lo voy a molcajetear ahorita en lo que los chiles se están guardando en la bolsa de plástico. Vamos a ir guisando la carne. Vamos a poner la carne en el sartén. No le pusimos aceite, no le pusimos nada. Lo único que le vamos a poner aquí es un poquito de sal para que la carne vaya agarrando su sabor. Acuérdense que la sal es al gusto. Y ya tenemos aquí los chiles pasillas limpios, cortado en tiritas y en pedazos no muy grandes ni muy chicos, que es lo que se lo vamos a poner al último. Pero vamos a empezar con la carne. Una vez que nuestra carne ya está bien cocidita, como pueden ver, vamos a ponerle la pimienta negra. Aquí es al gusto de cada quien. Les vuelvo a mencionar, si les gusta la pimienta, pónganle suficiente, si no, con un poquito es más que suficiente. Para que agarre su sabor. A mí, como a nosotros, como si nos gusta la pimienta, yo sí le pongo suficiente. Okay. Listo. Una vez que le pusimos la pimienta, vamos a ponerle la salsa de tomate, que ya la tenemos aquí molcajeteada. Acuérdense que esto lo pueden hacer en la licuadora, esta salsita. No precisamente en un molcajete, si no cuentan con un molcajete. Yo lo hago en el molcajete porque sí cuento con el molcajete, pero le da muy buen sabor. Y aquí también le vamos a poner las
rajitas de chile, chile poblano, o le pueden poner chile Anaheim, o bell pepper también se le puede poner. Una vez que lo integramos bien, lo tapamos y lo dejamos a flama bajita para que se integren todos sus sabores. Y regresamos al ratito que ya está. Se los muestro cómo ha quedado. Ya tiene sal, ya tiene pimienta, así es que ya no necesita nada. Agua no le vamos a poner porque no lo queremos con que sea caldoso, sino que es seco. Lo tapamos para que se integren todos sus sabores. Así es como quedó nuestra carne molida de res con rajitas de chile poblano y salsa de tomate al horno. Llegó el momento, como siempre lo digo, que yo más disfruto, que es comer. ¿Y con qué lo voy a acompañar? Yo lo voy a acompañar con frijoles recién cociditos, frijoles de la olla. Ok, pues vámonos a la mesa. Si llegaron hasta el final de este video, así es como quedó nuestra comida. Pero de antemano quiero darle las gracias a todos los que ya se han suscrito a mi canal Cocinando con Clarita, y a los que no, los invito a que se suscriban, que le den un me gusta o un like, un dedito arriba, como le llamen ustedes, comenten. Y pues nuevamente muchas gracias a todos. Y así es como quedó nuestra comida el día de hoy. Carne molida con rajas de chile poblano, y como le dije, yo lo estoy acompañando con frijoles de la olla. Y con chips.